Hola, mi nombre es Edgar Martín. Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos en donde vamos a estar hablando del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y hoy nos toca hablar del segundo hábito. Bienvenidos. Vamos a hablar de este hábito que es empezar con un fin en mente. Recordemos que son 7 hábitos divididos en 3 partes. La primera parte habla, los primeros 3 hábitos, de la victoria personal. Los segundos 3 hábitos, que es la segunda parte, habla de la victoria pública, es decir, cómo nos vamos a relacionar con los demás. Y el séptimo hábito, que es la tercera parte, es cómo mantener andando estos hábitos, estos 7 hábitos, sin perder ímpetu o sin irlos perdiendo. Muy bien, pues en este segundo hábito, el autor inicia con un ejercicio de imaginación. Imagina que llegas a un funeral. Hay mucha gente que tú conoces, gente triste, amigos, conocidos, familiares, y te diriges al féretro y ves quién está dentro, y esa persona que está dentro eres tú. Hay 4 oradores en ese funeral. Un amigo tuyo, hay un compañero de trabajo, una persona de una iglesia o asociación a la que pertenezcas. Lo que propone el autor es imaginarte qué quieres que digan cada uno de estas 4 personas. ¿Qué quieres que digan al final de tus días estas personas con las que tú convives? Empezar con un fin en mente significa una clara comprensión de tu destino. ¿A dónde me dirijo? De modo que pueda comprender dónde estoy y dar los pasos adecuados en esa dirección. Por ejemplo, ¿a dónde quieres llegar en tu vida laboral? ¿Vas a algún lado, alguna promoción? ¿Te piensas independizar? ¿En qué área quieres trabajar? ¿Cuándo quieres que eso suceda? ¿Y qué estás haciendo para que eso suceda? Nos invita a no caer en la trampa de la actividad, de andar deprisa, sin rumbo. El autor utiliza una imagen que vas subiendo una escalera, pero tenemos que tener esa escalera recargada en la pared correcta. ¿De qué sirve que vayamos subiendo esta escalera si no sabemos en qué pared está recargada, o peor aún, si está recargada en una pared incorrecta? Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, andamos como gallinas sin cabeza. Cuentan que antes en los ranchos, cuando había que sacrificar una gallina para hacerla caldo, le cortaban la cabeza para no hacerla sufrir. Y entonces, en ocasiones, se paraba a caminar, a veces hasta por minutos, obviamente errante de un lado a otro sin rumbo. ¿Cuántas veces no andamos así, deprisa? Veamos cómo lo dice el autor en su libro. Empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara comprensión de su destino. Significa saber a dónde se está yendo, de modo que se pueda comprender mejor dónde se está y dar siempre los pasos adecuados en esa dirección. No siempre tenemos muy claro hacia dónde vamos, pero para eso hay que sentarse a pensar, a diseñar nuestro futuro, aunque a veces haya que manejar en la neblina. Muchas veces no tenemos claro el fin, pero son cosas que debemos de sentarnos a plantearnos para ver hacia dónde vamos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. A eso se refería el autor con estos 4 oradores del funeral. ¿A dónde voy con mis amistades? ¿A dónde voy en mi trabajo? ¿A dónde voy como persona de fe? ¿A dónde voy en mis diferentes, como padre, como hijo, etcétera, en mis diferentes ámbitos? Empezar con un fin en mente se basa en el principio de que todas las cosas se crean 2 veces. Ojo con esto. Todas las cosas se crean 2 veces. La primera creación está en la mente. La segunda creación habla de la ejecución en la realidad de aquello que te imaginaste. En diferentes actividades de la vida se aplica este principio. Antes de un viaje, fijar un destino, en qué hotel me voy a quedar, etcétera, etcétera. Todo eso es la primera creación que pasa en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, y luego lo llevamos a cabo. Antes de construir una casa, antes de un discurso, antes de una presentación, incluso antes de yo grabar este video, lo concebí primero en la mente, escribí un guión, etcétera, etcétera. Esa es la primera creación. La segunda creación, pues ya es la casa que vemos, es el viaje que hicimos y es este video que estás viendo ahora. Este hábito a mí me habla del sentido de las cosas. Cuando vamos en un carro, siempre vamos en un sentido, es decir, sabemos hacia dónde vamos y de acuerdo a nuestro destino. Lo mismo debe haber en nuestras actividades del día a día. Debemos de tener ese sentido, hacia dónde voy con estas actividades que estoy haciendo todos los días. Los 7 hábitos están relacionados entre sí. Ser proactivos nos lleva a planear nuestro futuro y darle un sentido, saber que depende de nosotros. El primer hábito nos dice, tú eres el creador de tu futuro. Es decir, el primer hábito es ser proactivo, como ya lo vimos en el video anterior, mientras que el segundo hábito es la primer creación, es decir, ¿cuál es ese futuro que yo voy a crear para mí mismo? Si nosotros
no decidimos el sentido hacia dónde vamos, nuestra dirección, alguien o algo más lo hará. Si yo no sé a dónde voy con mi vida laboral, profesional, etc., las circunstancias o el sueño de otros van a ser quienes dicten a dónde me estoy dirigiendo. Por eso tenemos que tener bien claro y hacer este ejercicio en dónde vamos a recargar esa escalera que estamos subiendo todos los días. Este hábito, como ya dije, los primeros 3 tratan del liderazgo personal y tiene que ver con la primer creación. No nada más es subir la escalera, es apoyar la escalera en la pared correcta. Es tener claro a dónde voy, ser el líder de mí mismo. Como dicen, liderazgo es hacer las cosas correctas, mientras que la administración es hacerlas lo mejor posibles. Tengo que ser el líder de mí mismo, tengo que saber a dónde voy. En la vida, también, como ya dijimos, hay diferentes roles. Podemos ser padres, emprendedores, empresarios, hijos, esposos, hermanos, etcétera, etcétera. El liderazgo, o asumir ese liderazgo, implica a todos esos roles de mi vida. Porque muchas veces nos centramos únicamente en el tema laboral, pero tenemos muchos otros roles muy importantes y tenemos que saber hacia dónde vamos también en esos otros roles de nuestra vida. Significa entonces enfocar mis roles de la vida. Teniendo claros mis valores y mi orientación, tengo que definir cuáles son esos valores, cuál es esa escala de valores que yo tengo, a qué le doy prioridad. Le doy prioridad al trabajo, le doy prioridad al dinero, le doy prioridad a la familia. Tenemos que tener muy claro esa escala de valores para poder definir las actividades del día a día. Muchas veces, como ya dije, nos centramos en el rol profesional, cuando los demás son fundamentales para el desarrollo y nuestra propia felicidad. El método más efectivo para liderar nuestra vida, el autor propone, es el enunciado de la misión personal. Es decir, cuál es nuestra filosofía personal. Se centra en lo que uno quiere ser y hacer y en los valores que les da fundamento. En pocas palabras, lo que ya he dicho, ¿a dónde voy? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? El enunciado de misión personal comienza con nuestro centro. El autor se refiere a nuestro centro como la forma de ver la vida, la explicación que le damos a las cosas que nos suceden, nuestra motivación. Ejemplos de centro son, hay gente centrada en el placer, hay gente centrada en el dinero, hay gente centrada en el trabajo, en la comodidad, en la familia, etc. Incluso se puede fluctuar de uno a otro sin ir a ningún lado. Tenemos que identificar cuál es nuestro centro, qué es lo que verdaderamente nos motiva para poder recargar esa escalera en la pared correcta. Todos tenemos un centro, aunque no lo tengamos consciente. Entonces tenemos que hacer una labor de introspección para saber qué es lo que me mueve, qué es importante para mí y si estoy yendo o no verdaderamente en esa dirección. El autor nos dice que de este centro se desarrollan los factores que sustentan nuestra vida, de seguridad, de sabiduría, de poder y guía. Debe centrarse en estos principios profundos. Es decir, dependiendo de donde esté nuestro centro, vamos a obtener esta seguridad, este poder, esta guía y esta sabiduría. Por ejemplo, si mi centro es el dinero, mi seguridad va a depender de qué tanto dinero yo tenga. La sabiduría, es decir, mi modo de comprender la vida, está determinada por mi interés en ganar dinero. Mi guía, mi toma de decisiones, va a ser en función de qué tanto dinero me represente dicha opción. Y el poder va a estar limitado a lo que yo pueda hacer con el dinero. El libro propone una serie de centros con ejemplos muy claros de cómo pueden definir estos centros nuestras diferentes decisiones en la vida. Sin embargo, cuando centramos nuestra vida en principios intemporales, constantes, creamos lo que llama el autor, un paradigma fundamental de la vida efectiva. Es el centro que se sitúa en perspectiva de todos los otros centros. Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que invitaste a tu esposa a un concierto. Ya tiene los boletos y ella está muy entusiasmada. De pronto tu jefe, si trabajas en una empresa, te llama y te dice que te necesita durante unas cuantas horas para una reunión que acaba de salir de imprevisto. ¿Qué haces? Si estás centrado en el dinero, te quedas porque puedes poner en riesgo algún tema monetario. Si estás centrado en el trabajo, obviamente te vas a quedar. Si estás centrado en tu esposa, te vas a ir. Si estás centrado en el placer, igualmente te vas a ir. En fin, dependiendo de qué es lo que más valores
es lo que determina tus decisiones. Lo que el autor propone entonces es no centrarnos en ninguna de estas cosas y sigue poniendo muchos ejemplos. Lo que él propone es centrarnos en principios. En principios, algunos los conocemos también como valores: honestidad, integridad, profesionalismo, etc. Esto lo que nos permite es tomar distancia de las circunstancias, de la emoción del momento y de que otros factores influyan y evaluar opciones. Si esto sucede, en el ejemplo que acabamos de poner, puedo comunicarme con franqueza conmigo mismo, qué es más importante. Puedo preguntar a mi esposa, a mi jefe respecto de la situación, sopesar y tomar una decisión con conciencia e inteligencia y sentirme cómodo conmigo mismo. De manera que si nos centramos en estos principios o valores, podemos distanciarnos un poco de la emoción y tomar decisiones con mayor asertividad. Muy bien, pues de esto trata el segundo hábito: empezar con un fin en mente, saber hacia dónde vamos. El autor lo que propone es redactar este enunciado de misión personal. Todos hemos visto en las empresas que hay una misión, es decir, ¿para qué existe la empresa? Si en las empresas existe, cuanto más debemos de tener uno nosotros. Y sí requiere cierto trabajo el ponerte a sentar, a decidir hacia dónde vas y qué quieres y cuáles son los valores que te van a acompañar en tu vida. Una vez que tenemos ese enunciado de la misión personal, podemos recargar esta escalera en la pared correcta. Podemos tomar decisiones con una clara visión de hacia dónde vamos con esas decisiones. Por lo tanto, te invito a que te preguntes, ¿a dónde vas con tus decisiones? ¿Para qué estás aquí en tus diferentes roles de la vida? De esto nos habla el segundo hábito. Espero que hayas disfrutado este video y nos vemos en el próximo, en el tercer hábito de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Te invito a que me sigas en mis demás redes si te gustan estos temas, en donde estaremos hablando de esto y muchas otras cosas. Hasta pronto. Este canal está patrocinado por SOC Asesores. Si estás buscando un crédito para tu casa, un crédito para tu auto, un crédito para crecer tu empresa o algún seguro, no dudes en contactar. Te dejo nuestra página en la descripción. Y también, si estás buscando independizarte mediante una franquicia y ofrecer estos servicios, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales.